Buen día para todos, todas y todos que se están conectando desde distintas partes del país y bueno, también lo van dejando en el chat. Eso vamos mapeando ahí y recorriendo diferentes ciudades a partir de las presentaciones de ustedes. Eh, a pesar de que ha sido una semana muy difícil, muy brava para todas las compañías de ATE y compañías de ATE, pero también para todo lo que ha sido las movilizaciones de apoyo a jubiladas y jubilades. Y bueno, decíamos, compartíamos con el equipo de tutoras de la UNAS, con el equipo de AIMEG y de ATE, que bueno, con más fuerza y con más presencia, seguir fortaleciendo estos espacios donde justamente problematizan y tratan justamente de construir otro mundo que sea libre de violencias, ¿no? De violencias, de represión. Recién comentaba una compañera que justamente habían sido de áreas del Estado despedidas. En diciembre, la última vez que nos vimos, muchos de ustedes estaban rindiendo los exámenes que se habían exigido, ¿se acuerdan? Y estaban con esa presión, en el marco de esa serie de exámenes. Y bueno, y hoy estamos también en un contexto difícil que se ha profundizado y bueno, con mucha más fuerza y compromiso sostener estos espacios, y por eso abrimos también nuestra portada con un poco el calendario de encuentros, que es la invitación a recorrer estas clases, donde vamos a tener la participación, como fue el año pasado, en el primer tramo, en la primera etapa, de distintas compañeras y compañeros que vienen trabajando estos temas, que trabajan con diferentes sindicatos, que lo han abordado especialmente en el sector de la administración pública. Esperen que voy a cerrar la puerta porque tengo una obra, hay un taladro, no sé si ustedes escuchan. Ahí va, disculpen. Y entonces tenemos hoy el comienzo de la segunda etapa de nuestro curso de prevención y abordaje de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, bajo el paraguas justamente del convenio 190, y la verdad que en un contexto donde las leyes en el plano nacional están siendo cuestionadas, donde justamente hay muchos intentos de avanzar sobre un marco normativo que creíamos sólido, creíamos conquistado, creíamos estable, cada vez más los paraguas supranacionales o lo que se llaman convenios internacionales nos sirven de apoyo también para justamente apelar a lo conseguido y lo establecido en términos internacionales. Por eso es que el convenio 190 es una herramienta en este contexto para justamente fortalecer y apelar en instancias donde nuestros marcos nacionales están siendo seriamente cuestionados y en riesgo. Entonces, justamente hoy vamos a posicionarnos en dos instancias claves, y para eso invitamos a dos especialistas que leemos, que trabajan con nosotras, que en muchas oportunidades hemos compartido talleres, seminarios, para abordar en detalle la ley 26.485, que es justamente la ley enfocada en materia de protección integral de las mujeres frente a la violencia, y el convenio 190 de la OIT, ¿no? Estos son como los dos paraguas, ¿no? Para hacer un diálogo entre lo internacional y lo nacional. Y por supuesto que un punto de llegada va a ser, como dice la hoja de ruta de nuestra clase, que las tutoras compartieron y fueron enviándoles por correo. Si hay alguna compañera o compañera que no les llegó la hoja de ruta con los materiales, puede ahora en el chat también colocarlo, y con todo el equipo de tutoras que están, Fer, Claudia, Fabi, Ailín, Jorgelina, Melisa, y Silvia, vamos a tratar de mapear que nadie haya perdido de vista estos materiales. Y justamente la clase de hoy, que vamos a ir hasta las 12, tenemos dos profesoras invitadas que nos van a brindar esas herramientas para comprender que a veces
el lenguaje jurídico, los materiales que justamente se nuclean en torno a leyes, normativas, a veces son ásperos para leer, a veces son lecturas muy áridas y justamente tenemos con nosotras dos especialistas para acompañarnos en eso. Primero a ver si estoy correcta, vamos primero con Mariela, que nos va a acompañar. Mariela Solana es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, otro de las áreas del Estado altamente cuestionada y en riesgo, como ustedes han visto. Ella tiene su sede en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género, y es profesora y directora del programa de Estudios de Género de la UNAJ, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de la cual este proyecto justamente está articulado y vinculado, junto con ATE y con AIMEG. Y luego vamos a trabajar con María Marta Terraño, que también muchas de ustedes la conocen. Ella es abogada laboralista, transfeminista, asesora sindical, es abogada justamente de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y vicepresidenta del Círculo de Abogadas y Abogados Laboralistas. Así que un lujazo arrancar esta etapa del año con ustedes en lo que son las clases quincenales. Y bueno, le voy a pasar, Silvia, al menos que me haya olvidado de algo, tú me dirás, le pasamos la palabra a Mariela. Hola, buenos días para todos. No, no, está bien. Nos iba a dar un saludo al inicio Clarisa Gambera, nuestra secretaria de Género y Diversidad, pero bueno, estamos, sí, como vos dijiste, en una semana intensa, compleja, así que está un poco retrasada. Después nos dará un saludo, así que arranquemos con Mariela. Bienvenidos a todas, a todos, a todos. Bueno, muchas gracias por las presentaciones y por invitarme acá. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Yo preparé una presentación que la voy a compartir. Esperemos que salga todo bien. ¿Se ve Perfecto, ahí? se ve muy bien. Perfecto, buenísimo. Bueno, y a mí me encargaron esta tarea de hacer una introducción a la ley 26.485. Pero también sé que es una ley que es bastante conocida, sé que, bueno, la estuvieron ya trabajando y, bueno, es una ley que está muy en boca de todo el mundo. Lo que se me ocurrió hacer para dinamizar un poco la presentación es, sí, hacer una presentación de la ley, una introducción a las ideas básicas de la ley, especialmente lo que es tipos y modalidades de violencia, pero después avanzar hacia lo que significó esta ley, el impacto que tuvo esta ley en el plano de la normativa nacional, el cambio de paradigma que implicó a la hora de pensar la violencia de género y la violencia contra las mujeres y las relaciones interpersonales. Em, un cambio de paradigma que creo que es el motivo por el cual hoy está siendo tan cuestionada, atacada, en riesgo, como decía Flora. Y quisiera que reflexionemos juntos sobre eso. Yo voy a hacer una presentación, pero si hay algún comentario, alguna reflexión, o podemos esperar al final, o si alguien quiere levantar la mano o abrir el micrófono, me avisa, pero yo prometo que la presentación no va a ser muy extensa y después sí podemos dedicarnos a debatir un poco. Y además de trabajar sobre este cambio de paradigma y este impacto, quisiera ver algunas, no sé si limitaciones, pero sí quizás un alcance más limitado que tiene la ley para pensar violencias en general que no son solamente violencias contra las mujeres, ¿sí? Y al final del encuentro de hoy vamos a hablar sobre heteronormatividad, cisexismo, que también me parece que son temas claves para pensar la coyuntura en la que estamos hoy en día. Entonces, ya avanzando a la letra de la ley, ley que fue aprobada en el 2009 y que tiene este nombre larguísimo, muy poco amable, ¿no? Para repetirlo, Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Y bueno, acá está, esperen que yo tengo que correr esto para poder leer, ahí va. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Bueno, como verán, es una ley que incluye un montón de aspectos, es una ley integral justamente, por eso me parece tan importante. Y yo acá marqué en negrita que está basada en una relación desigual de poder, que eso creo que es lo más difícil de hacer entender con esta ley, ¿no? Que no es una ley que protege a las mujeres porque sí, no es una ley caprichosa, sino que se basa en una desigualdad estructural que tenemos en nuestra sociedad y en otras sociedades que pone a las mujeres en una situación de inferioridad. Em, y ahora vamos a discutir un poquito sobre eso, pero me parece muy importante, para ya empezar a vislumbrar este cambio de paradigma, es una ley con perspectiva feminista, ¿no? Habla de una relación desigual de poder que es estructural. También, para empezar a ver este cambio de paradigma, ya no habla solo de violencia en el ámbito doméstico, como muchas veces era pensada, la violencia contra las mujeres, y también incluye al Estado, ¿sí? Tampoco son relaciones interpersonales nada más, sino que, bueno, incluye pueden ser distintos agentes quienes cometen la violencia, ¿no? Y también habla de acción directa u omisión. Es una ley que incluye un montón de acciones. Obviamente no todas estas son delitos, no es que la ley va, con esta ley, no sé, va a ir presa una persona que cometa violencia simbólica, ¿no? No todo incluye delito, pero sí es una ley que marca que son acciones, prácticas problemáticas porque ponen a la mujer en desventaja con respecto al varón. Bueno, entonces acá aparecen, ¿no? Esto que se llama en la ley tipos y modalidades, ¿no? de violencia. Los tipos, bueno, acá aparecen mencionados, son bastante, perdón, tengo el gato, la gata que quiere hacer una presencia estelar. Son bastante evidentes, ¿no? Cuando hablamos de violencia física, psicológica, sexual, simbólica, patrimonial y económica. em, Se entiende, bueno, un poco a qué van y un poco el video también quería mostrar eso. Es interesante también pensar en las modalidades, que son los ámbitos en los cuales se puede desarrollar la violencia, ¿no? A veces modalidad suena medio raro, pero son básicamente los espacios, los ámbitos. Y cómo la doméstica es solo uno de esos ámbitos, ¿sí? Recordemos que antes era el privilegiado, el más importante para otras leyes, ¿no? Doméstica, digital, obstétrica, contra la libertad reproductiva, pública, política, laboral, institucional, en el espacio público y mediática. Acá hubo algunos cambios recientes en lo que es la ley porque se agregó la violencia digital, que no estaba en la ley del 2009, la política y la del espacio público, ¿no? Lo que se conoce como acoso callejero. Em, Así que fueron incorporaciones más recientes, pero muy importantes. Y acá algo que seguro que también lo habrán visto hasta el hartazgo, porque es muy común para cuando se habla de violencia de género, pero que también me parece que hace el carácter integral de la ley, y a mí siempre me gusta de todas formas incluirlo, porque nuestra ley lo que sostiene cuando habla de relaciones desiguales de poder y de relaciones estructurales es que hay un lado visible, más obvio, más evidente de la violencia, que es el femicidio, la agresión física, el abuso sexual, ¿no? Las cosas que se ven, pero que todo eso está sostenido sobre toda una serie de micromachismos, sexismos cotidianos, violencias mucho más veladas, que no solo son más difíciles de ver, sino que también son más difíciles de trabajar y de incluso de criticar. No sé, a mí me pasa, yo hace varios años que vengo dando talleres sobre violencia y la violencia, la parte visible de la punta del iceberg es la violencia con la que estamos todos de acuerdo que está mal, ¿no? No, está mal el femicidio. Eso es muy raro que alguien te diga que está a favor del femicidio o de la violencia física contra las mujeres. Pero cuando vas a la parte más invisible, más cotidiana, ahí es donde los acuerdos se van rompiendo, ¿no? Me ha pasado de, no sé, hacer un análisis con perspectiva de género de las películas de Disney y tener estudiantes que me digan, no, pero profe, es muy exagerado, ¿cómo? Bueno, sí, es una pavada, o que te nieguen que el chiste sea un chiste machista, que sea una forma de violencia, o el piropo, ¿no? Que también es una forma también de llamar al acoso callejero que le quita el carácter de acoso, ¿no? Entonces me parece que es importante que la ley muestre que está todo esto. No significa que haya una relación directa entre el chiste machista y el femicidio, no es que hoy hago un chiste, mañana mato a una mujer.
obviamente no estamos diciendo eso, pero sí estamos hablando de cierto andamiaje en común. Em, pero por eso me parece importante que sea una ley que nombre todas estas violencias y no solamente las más obvias. Si quieren, después podemos discutir un poco estas palabras de Dora para mí, a mí me encantan, que son muy radicales, ¿no? Pero bueno, siguiendo con esta cuestión del cambio de paradigma, acá, que es algo que aparecía en el testimonio de Dora Barrancos, se trata de ver a la violencia de género como una problemática social estructural y también se le da una responsabilidad al Estado en la prevención, abordaje y asistencia a las víctimas, ¿sí? Si antes el Estado era cómplice, como dice Dora, ahora tiene que tener un rol para transformar esa situación. Y esta cuestión de la problemática social, estructural, es algo que las feministas venimos diciendo hace rato. Y acá traje algunos eslogans o frases que me parece que dan cuenta de esta idea de que el violento no es un ser excepcional, no es un anómalo, no es alguien que viene, no sé, cayó no sé, un ovni y baja a la Tierra y no sabemos de dónde salió, ¿no? Cuando se habla de lo personal es político, estas cuestiones, no, cuando dice no es una manada, es un grupo, sabemos, bueno, lo de las violaciones en manada, donde se intenta animalizar, bestializar al grupo, ¿no? Y de una forma sacarlos del orden moral y convertirlos en animales. Bueno, lo que están mostrando estos eslogans, estas frases, que obviamente tienen, como todo eslogan es reduccionista, pero bueno, tienen una potencia, es que no se trata de una anormalidad, una excepcionalidad, sino que hay algo del código moral que habilita este tipo de acción, ¿no? Un violador no es un enfermo, es un hijo sano del patriarcado. Bueno, estas frases que también a veces molestan, ¿no? Yo las suelo dar en clase con estudiantes de grado y molesta esto de que un violador es un hijo sano del patriarcado, no les gusta, ¿no? Como no, no puede ser, es un enfermo o no, estaba borracho, el alcohol como justificación, ¿no? Bueno, sí, no, no lo estamos negando, porque hay varios también estudios, ¿no? Que hay más violencia cuando hay ingesta de alcohol, pero eso es una causa final o no sé, un factor de riesgo más, pero hay una causa mucho más profunda, estructural que hay que atender. Y no solo, como dice Dora, con el Código Penal, sino con una reforma cultural y educativa con respecto a la violencia. Em, para ver también esta cuestión de la violencia estructural, me gusta también esta frase de Diana Mafia que aparece en este texto que se llama ¿Por qué hablamos de femicidios? Porque justamente ahora es una figura que está siendo muy cuestionada, la del femicidio, y me gusta lo que dice porque sirve a veces para pensar ¿qué es lo específico de la violencia de género y la diferencia con otras formas de violencia? Vamos a leerlo. Escuché periodistas respetables hablar de violencia de género cuando un hombre es víctima de violencia por parte de una mujer y eso no es correcto, porque la violencia de género se define por las relaciones desiguales de poder que subordinan a las mujeres y las relaciones patriarcales que hacen de las mujeres y los hijos e hijas propiedad de los varones y responsables del cuidado y los trabajos domésticos. Cuando una mujer se revela a ese lugar, la respuesta es la amenaza, la violencia y la muerte. Un varón puede sufrir violencia e incluso ser asesinado, pero esto no ocurre en una cultura que legitima relaciones desiguales de poder, sino todo lo contrario. Es violencia, pero no es violencia de género. El concepto de femicidio es el tenebroso final de esta escalada de violencia. No se trata de un conflicto privado entre dos personas ni tampoco de un crimen pasional. Aunque ocurre en el ser una pareja o expareja, está basada en una desigualdad sistemática en la que el Estado tiene responsabilidades. Por eso le reclamamos al Estado su intervención, no solo para penalizar al femicida, sino fundamentalmente para evitar los femicidios. Y me parece importante marcar esta cuestión de que la violencia contra los varones existe y obviamente está mal, no es que la vamos a negar, pero es otro tipo de violencia, ¿sí? A veces nos dicen, bueno, nos corren, ¿no? Las feministas, pero los que más mueren en el mundo, no sé, con las guerras son los varones. Bueno, está bien, y eso es un problema, no lo vamos a negar, pero estamos marcando cierta especificidad que no tiene nada que ver con eso. Por eso nos molesta tanto, por ejemplo, cuando se niega el ni una menos y se dice nadie menos, ¿no? Em, bueno, acá aparece, ¿no? Esta cuestión de la crítica a la figura del femicidio, porque uno de los argumentos es que, bueno, ya la figura del homicidio incluye al femicidio, ¿no? Es un homicidio, no tiene nada específico, nada diferente. Bueno, justamente nuestra ley viene a decir lo contrario.
Y esta cuestión del nadie menos, aparte, hay que ver cómo se la usa, ¿no? Porque se la usa justamente para, no para sumar una nueva causa, por ejemplo, a favor de las víctimas de la guerra, sino justamente para poner en cuestión la lucha por el ni una menos, ¿no? Entonces, obviamente estamos en contra de todas las formas de violencia, pero hablar de violencia contra las mujeres tiene una especificidad que no hace que impide que el nadie menos sea un eslogan que vayamos a abrazar. Sin embargo, esto también es motivo de debate en el feminismo, ¿no? Pero em, esta cuestión de atender a la violencia contra los varones me parece que también es importante hoy en día para pensar las nuevas masculinidades y también para sacar un poco la ley de su marco tan heterocentrado, que muchas veces, que no lo tiene la ley en sí, pero es interpretada de esa forma, ¿no? Porque también hay violencia contra las masculinidades no hegemónicas, masculinidades diversas, y también las masculinidades hegemónicas sufren la violencia patriarcal, ¿no? Y acá me gusta mucho esta frase de Bell Hooks, que es una activista feminista negra, que dice, bueno, sí, el patriarcado básicamente le arruina la vida a todo el mundo, a mujeres, a varones, ¿no? No solamente las mujeres, pero bueno, a veces decir que el patriarcado nos arruina a todos es no ver que lo hace de forma diferente, ¿no? Entonces, esta frase me gusta porque dice, bueno, no hay que elegir, hay que combatir toda la violencia patriarcal en todos sus frentes, ¿no? Dice, la ideología separatista alienta a las mujeres a ignorar el impacto negativo del sexismo sobre la persona masculina y refuerza la polarización entre los sexos. Según Joy Justice, las separatistas creen que existen dos perspectivas básicas, ¿no? Está la perspectiva de que los hombres oprimen a las mujeres y también está la perspectiva de que las personas son personas y los roles sexuales rígidos nos dañan a todos. Ambas perspectivas describen con exactitud nuestra situación, va a decir Hooks. Los hombres efectivamente oprimen a las mujeres y la gente es lastimada por los esquemas rígidos de roles sexistas. Estas dos realidades coexisten. La opresión machista de las mujeres no puede ser excusada con el reconocimiento de que hay formas en que los varones son lastimados por los roles sexistas rígidos. Las activistas feministas deberían reconocer ese daño y trabajar para cambiarlo. Ese daño existe, pero no borra o reduce la responsabilidad masculina en el sostenimiento y la perpetuación de su poder en el patriarcado, ¿no? Porque es una forma, como dije, ¿no? de desviar la lucha hacia otros lados, ¿no? Ese es el problema, quizás. Entonces, si no es una cuestión solamente privada, si no es una cuestión solamente doméstica, la ley lo que señala es que hay que buscar las causas de la violencia de género en otro lado, ¿no? Y acá aparecen algunos términos que no están en la letra de la ley, pero sí hacen a su marco teórico, ¿no? O sea, sexismo, machismo, heteronormatividad, cisexismo, ¿no? Em, ahí va. En donde lo que se plantea es que la violencia de género es un problema social, el cisexismo se lo define como una perspectiva que supone la superioridad masculina, ¿no? Y se ve a lo femenino y a las mujeres como inferiores, se habla de dominación, las mujeres como objeto de propiedad, como aparecía en el testimonio de Dora, que se las puede usar, despreciar, maltratar, descartar, por eso también les compartí ese texto de las mujeres como basura, ¿no? Esa forma de desechar los cuerpos del femicidio me parece muy em, paradigmática, ¿no? Se habla de estereotipos de género, de masculinidad hegemónica, y estos conceptos que me parece que son interesantes para complejizar quizás lecturas más heteronormativas de la ley, que es la idea de heteronormatividad, la crítica a la heteronormatividad, ¿no? Que refiere a instituciones, creencias y prácticas orientadas a hacer que la heterosexualidad no solo parezca natural y normal, sino también la orientación sexual privilegiada, ¿no? La heterosexualidad es postulada como norma, por eso heteronormatividad, en el sentido moderno, o sea que es lo normal, el promedio y también el ideal, no solo lo que la mayoría es, sino lo que la mayoría debería ser, ¿no? Un imperativo. Y también, bueno, acá estas hermosas intervenciones de mujeres públicas que siempre la uso porque me parece muy bueno para desnaturalizar esta heterosexualidad, ¿no? ¿Es usted heterosexual? ¿Cómo se dio cuenta? A veces son preguntas que las personas heterosexuales no nos hacen, ¿no? Es algo como, bueno, preguntémosle a la persona gay, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Tenés miedo? Bueno, ¿qué pasa si cambiamos eso, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos esas preguntas para un poco poner en duda esta naturalidad de la heterosexualidad? Y también para otro concepto que me parece importante para complejizar esta ley es la de cisexismo, ¿no?
en donde acá tenemos un testimonio de Mauro Cabral, un activista intersex y trans, que dice que el cisexismo es una combinación de dos tipos de sexismo: el que coloca a las mujeres y a lo femenino en un lugar inferior y subordinado respecto de los hombres, y aquel que coloca en un lugar inferior y subordinado a las personas transexuales respecto de las cisexuales, es decir, las que no son transexuales, ¿no? Y lo que se señala es que en el pensamiento cisexista se supone una correspondencia entre el sexo cromosómico, anatómico, genitalidad, por ejemplo, la identidad de género, si tenés, no sé, vagina, tenés que ser mujer, la orientación sexual, te tienen que gustar los varones, y la expresión de género, tenés que ser femenina. Y bueno, sabemos que esta continuidad no siempre es así, hay diferentes arreglos que es importante tener en cuenta. Y me parece que es importante tenerlos en cuenta porque estamos hoy en día, una vez más, ante un backlash sobre la diversidad sexogenérica. Tenemos apelaciones a la biología, a la naturaleza, en donde se vuelve a poner en la discusión pública que las sexualidades no normativas son repugnantes, como dice acá Nicolás Márquez, ¿no? Que no se alinean con la biología, que se le habla de una moda, que está en contra de la naturaleza y todas estas cosas que escuchamos, que me parece que hacen que sea importante pensar a la violencia de género de forma más allá de los marcos heterocentrados y que puedan ser atacados de distintos frentes. Bueno, voy a dejar acá porque me pasé un poquito, pero podemos... Espera, voy a dejar de compartir. Ahí va. Cualquier cosa podemos discutir, charlar o compartir reflexiones, no tienen que ser preguntas, lo que ustedes dispongan. Si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano o hacer la consulta por el chat también, como prefieran. Bueno, buen día, Mariela, compañeras, hola, ¿cómo están? Yo quería hacer una consultita porque yo no vi el mail con el material que se envió, no lo vi bien, solo vi el link de Zoom. Para que me envíen la ley completa, la 26485, por favor, porque no tenía claro el tema de las modalidades, pero no había visto, aparte de la de violencia política sin modificación, la del acoso callejero. Me gustaría tener esa, si puede ser. Y lo del convenio 190, porque lo tenía por acá y no lo encuentro. Me mudé hace poco por eso. No, nada más. Está buenísima y completa la charla, gracias. Buenísimo, Paola, y las tutoras ya lo identifican y después te lo reenvían y cualquier cosa chequean que puedas acceder. Si alguien tiene alguna pregunta o también en el chat podemos ir recuperando. Yo quería, bueno, primero, mientras se van sumando comentarios, me pareció muy interesante esto que dijiste, Mariela, de cómo también la ley incorporó algo que no estaba en el texto original y que tiene que ver con un poco lo que se profundizó con la pandemia, que son las violencias digitales. Me pareció interesante, si querías por ahí profundizar y por ahí algún caso, ustedes trabajan mucho en la UNAGE, en sus investigaciones, con cómo se van expandiendo las dinámicas de violencia e incluso a través de medios digitales, ¿no? A algunas situaciones que conocíamos durante la pandemia, es esto de, bueno, no le podés clavar el visto al jefe, tenés que responder a toda hora, los comentarios que quedan en un WhatsApp que parece que quedan, que no son pruebas de nada, y cómo esa trabajadora frente a esa interacción con un superior se puede ver en una situación de acoso, de violencia. Si querías comentar eso me pareció clave porque creo que es algo de las nuevas modalidades, ¿no? También. Sí, es súper importante porque es una de las formas ahora más extendidas de violencia que vemos, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Lo que pasa en las redes sociales, en comentarios en Facebook, ¿no? Comentarios en las cuentas de Instagram. Después hay cosas mucho más como difíciles de trabajar, no sé, hackeos. Bueno, eso ya implica parte de una experticia, ¿no? Pero sí hay esos comentarios que a veces parece que como son online son menos hirientes o pasan, ¿no? Y nosotros también tuvimos que cambiar el protocolo para poder incluirlas explícitamente, ¿no? Porque a veces se piensa que están incluidas y no, a veces hay que nombrarlas para poder verlas un poco mejor. Pero sí, comentarios en redes, mails, la verdad es que mails que se mandan que tienen un contenido violento muy importante, compartir fotos, ¿no? Que por ahí es también la parte más visible, ¿no? Como compartir fotos que eran privadas.
en grupos. Y bueno, me parece que ahí la dificultad está en tener las herramientas para poder verlo y actuar ay, no me sale, en concordancia, porque a veces tenés un usuario que no tiene ningún tipo de nombre propio, digamos, nombre y apellido, como para poder identificarlo y solamente un usuario X en las redes, pero bueno, después te das cuenta, te llegan los rumores, las noticias de que en realidad era un estudiante o era un docente, ¿no? Es como, bueno, yo hablo muy del ámbito universitario, pero me parece que ahí es el desafío es también formarnos para poder ver esas cosas y tener las herramientas para poder identificar los problemas, ¿no? Que quizás, bueno, las que somos más grandes nos cuesta un poco más tener estas herramientas digitales. Ahí Patricia tenía la mano levantada y también, a ver, vi Ana. Adelante, Patricia y luego Ana. Hola Mariela, ¿cómo estás? Y buen día, muy bueno lo que estás exponiendo. ¿Lo que estás hablando es la ley Olimpia? Genial, me quedo más ahora ya. Sí, 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 Yo- lo de violencia digital. Lo de violencia digital, Sí. perfecto. Bueno, yo quería compartir un poquito de lo que estoy escuchando acá, Mariela, muy bueno, que siento yo desde mi lugar de gremialista y mamá y integrante de la sociedad, que la violencia no ha parado. Yo cuando hablo de violencia hablo de todas las formas de violencia que existe eh, hacia nosotras las mujeres y también a las diversidades, ¿no? Eso voy a incorporar a esa franja que somos las más desfavorecidas. Yo creo que la violencia no ha parado, se ha acrecentado de manera exponencial y la verdad que con las políticas a nivel nacional, donde un presidente quita presupuesto desguaza organismos muy importantes que son para erradicar, ¿no? Todas estas cuestiones. La verdad que yo me siento por un lado triste, pero a la vez con más fuerza para seguir luchando y seguir preparándome y preparando a otros compañeros y compañeras que siempre nos están preguntando qué hacemos ante, por ejemplo, una situación de maltrato laboral y o cualquier tipo de violencia, donde, por ejemplo, hace poco marchamos nosotros por el 8M y también marchamos por todas estas cuestiones, porque no hemos ganado todos estos derechos. Que alguien me diga que quite, que quiere intentar quitar la figura de femicidio, ¿qué le podemos decir a nosotros, a los familiares, a las madres que perdieron hijas y que las mataron, las asesinaron? Entonces a mí, en lo personal, yo hago también como una autocrítica de qué nos está pasando a nosotros, a nosotras, a nosotras como sociedad. ¿Vamos a seguir permitiendo esto? Lo que pasó el otro día a los jubilados. Y esto para mí viene con un montón de cuestiones, ¿no? A nivel nacional, con el tema de la ley bases, con el DNU. Así que bueno, eso nomás quería decirles. Muchas gracias. Ana, adelante. Ya, se me escucha así. Perfecto, sí. Eh, bueno, no, en realidad tenía que ver con saber exactamente de qué manera se incorporaron estas nuevas modalidades, estos nuevos tipos, digamos, no modalidades, que recién la compañera aclaró, claro, que la ley Olimpia es la que establece el tema de la violencia digital, pero en ese sentido, digamos, la política y el acoso callejero, ¿dónde quedaron? Si es que se tocó la misma ley, la 26.485, porque eso se me escapó, digamos, no sé en qué momento, si es que se modificó algo de la propia ley o simplemente se incorporaron con estas nuevas leyes en todo caso. Y bueno, hacer un comentario respecto de que cuando algunas veces los argumentos es que los hombres mueren en guerras y ese tipo de cosas, bueno, entiendo que también las guerras, por ejemplo, como paradigma de muerte masiva de hombres, es producto, me parece, de la violencia patriarcal y de los tipos
de enfrentamiento que se proponen para resolver cuestiones, digamos. Digo, esto surge, me parece, también de la violencia patriarcal. Eso. Sí, hubo una ley en el 2019 que modificó la ley 26.485 para incorporar esta figura del acoso callejero. Em, y sí, por eso que decís vos, lo de las guerras, ¿no? Me parece que a mí me gusta por eso la frase de Bell Hooks, ¿no? No estamos negando que el patriarcado lastime a otras personas que no sean solamente las mujeres, ¿no? Pero em, también estamos acá para pensar la especificidad de las violencias, ¿no? No es lo mismo el varón al que le enseñan que no tiene que, no sé, llorar en público, expresar emociones, cuidar a sus hijos, que a la mujer a la que les enseña a quedarse en su casa porque si no está abandonando a los hijos, ¿no? Como no se niega las dos cosas, pero se intenta pensar la especificidad, ¿no? Porque para eso estamos, para pensar en lo fino, ¿no? Solamente decir, bueno, todo es violencia, todo está mal, porque bueno, así no hacemos nada, ¿no? Como, bueno, me parece que, que como decía también Patricia, ¿no? Hoy con esta, querer quitar la figura de femicidio, dejar de financiar políticas sobre prevención de violencia, bueno, ahí claramente no estamos en el mismo paradigma para pensar la violencia de género, ¿no? En el gobierno actual y quienes defendemos o quienes hicieron la ley 26.485. Es otra forma completamente diferente de pensar la violencia sexista y creo que es preferible una sobre otra. Perdón, me había quedado algo que, nada, frente a estos ataques del propio Estado, de personas que tienen responsabilidad como ministerios y ese tipo de cosas, de qué manera afrontar, digamos, cómo defendernos de eso, digamos, solo recurrir a convenios internacionales o, digamos, bueno, cómo afrontar más allá de lo que puede ser del ámbito chiquito en el que habitamos, digamos, que no me parece para nada menor, pero bueno, estructuralmente, digamos, como país, cómo poder defendernos de este tipo de cuestiones que son completamente ilegales, digamos, que no se basan bueno, o que se basan en esto, en cuestiones de autoritarias, digamos, de pretender imponer sentidos por fuera de, no sentidos, en realidad más allá de los sentidos, que eso sucede cotidianamente, de imponer, digamos, cuestiones desde una autoridad tan grande como es la del gobierno, digamos, más allá de que las soluciones que se vayan, pero no es tan fácil tampoco como decirlo así, más allá de seguir luchando y seguir poniendo el cuerpo, digamos. Pero no sé qué se nos ocurre de cómo afrontar esta cuestión tan delirante que flagrantemente se habla, digamos, pretendiendo imponer algo que está por fuera de la ley incluso. Mari, ahí había otra en el chat, no sé si querés como también sumar los comentarios para después hacer alguna reflexión, pero bueno, en Marisa comentaba, bueno, preguntaba cuáles son las herramientas que hay para hacer frente a este gobierno. Bueno, es una pregunta eh, Bueno, tomen muy... nota. Ahora les digo todas las herramientas. No, no, esa pregunta de Ana a mí también me quita el sueño, pero me parece que quizás, y pensando también en este curso, ¿no? Estuve viendo ahí también que van a tener ustedes una clase más específica sobre los protocolos. Yo creo que esos protocolos son clave para, por lo menos, si no podemos cambiar lo que pasa en las altas esferas, hacer de nuestros espacios de trabajo espacios menos violentos, más inclusivos donde reflexionar colectivamente, porque para nosotros fue eso también el protocolo en la UNAC, ¿no? Y las distintas instancias de ley Micaela, fueron espacios no solo que dijimos, bueno, ahora viene el protocolo y hay que hacer esto y esto y esto, sino que fueron espacios en los cuales nos unimos para reflexionar sobre cómo queríamos vivir juntos en la universidad, cómo queríamos trabajar, ¿no? Me parece que eso, ya ponerlo en discusión, ya ponerlo en boca, que circule, que pensemos un poco sobre eso es un montón. ¿No? Transformar los espacios, es un espacio importantísimo el espacio laboral, ¿no? Uno pasa un montón de tiempo. em, no sé, si no podemos por ahora cambiar el gobierno, aunque sea llevar la lucha a los espacios en los cuales tenemos un poco más de incidencia,
¿no? Para tener cierto también optimismo y esperanza, pues si no, sí, nos queremos, no, me quiero bajar de este mundo, ¿no? Es difícil. Y hay un comentario sobre los scratches también. No sé si se llega a visualizar. Natalia dice, los famosos scratches son difíciles de identificar, ya que no lo hacen con los hacen con otro nombre de usuarios, pero no son solo los hombres que hacen, sino también las mujeres. Creo que como mujeres deberíamos unirnos y ser más fuertes. Por último, la ley Olimpia no es respetada, ya que muchas no tienen conocimiento de la misma. Bueno, de hecho, uno de los objetivos de este curso es también ir recorriendo ese marco normativo y también ir viendo sus especificidades, ¿no? Mariela mencionaba la 26485, esta incorporación de la violencia digital. Creemos que también dentro de los materiales del curso podemos ir también que tengan bien a mano todas estas leyes. Eh, bueno, y acá sigo, te paso, María, por si querés hacer algún comentario sobre los scratches que también vos mencionaste hace un ratito. Sí, para mí los scratches para nosotras son siempre un problemón, ¿no? Porque también somos agentes universitarias, ¿no? A veces se nos pide, desde al programa de género, a la dirección de género de la universidad, como, bueno, sumarse al Scratch. Y no nos parece que sea función nuestra sumarnos al Scratch. No tenemos otras vías, tenemos el protocolo, que tiene los tiempos del protocolo, que no van a ser los tiempos del Scratch. Los tiempos del Scratch son los tiempos rápidos de las redes y el protocolo es una instancia en la cual hay entrevistas, hay recopilación de pruebas, hay testimonios, hay que seguir todo un proceso legal. Entonces, a veces eso nos pasa con los estudiantes que dicen, bueno, queremos una solución rápida ya ante la violencia. Y el Scratch parece ser una respuesta rápida, inmediata, bueno, sí, vamos a poner el nombre de la persona. Y la verdad es que no es lo que nosotras podemos, entendemos, aparte tenemos una tradición de Scratch acá importante en nuestro país, ¿no? Igual ahí también hay que meterse con todo el tema del punitivismo, ¿no? El feminismo está muy dividido en ese punto, ¿no? Si hay que pedir más penas y ser más punitivas, escrachar, o si la solución va por otro lado, que tenga que ver más con esto que decía yo, ¿no? Como pensar los acuerdos, las convivencias, cambios más de orden de lo colectivo, ¿no? Ahí hay toda una discusión, es para otra charla, pero bueno, los scratches son un temita que para nosotros fue bastante difícil de manejar. Y estamos, según entiendo, entrando en el momento de transición, ¿no es cierto?, hacia la otra exposición. Eh, Ahí ya la veo conectada a María Terraño también, que desde el inicio estaba escuchando justamente la presentación de Mariela. Y bueno, varios comentarios en esta línea de lo que mencionaba Mariela sobre las acciones, sobre conocer el marco normativo. Te dejamos, si querés, María, las palabras finales para iniciar, mientras se prepara María Terraño, con la segunda exposición, que por lo que vemos también ha despertado dudas en torno a qué es el convenio 190, cómo también se articulan estos dos instrumentos que son distintos y de alcances distintos. Así que, María, te dejo las palabras finales antes de despedirte. No, solo compartir lo que están diciendo acá en el chat. Las herramientas son conocer nuestros derechos, pero también apostar por el diálogo, la construcción colectiva, en los distintos espacios en los cuales podamos tener cierta incidencia. ¿Sí? Me parece que podemos estar muy enojados. También estoy muy enojada con lo que está sucediendo con el gobierno nacional, pero también apostar a lo que sí podemos hacer en los espacios en los cuales estamos. Me parece que con este curso un poco estar en esa sintonía. Así que nada, desearles la mejor de las suertes y dejarles un abrazo. Gracias, Marie. Y bueno, también estuviste desde el inicio de este proyecto haciendo todas las preparatorias, así que bueno, seguramente volveremos a consultarte por ahí por documentos específicos, muchas pidiendo los videos, les pareció interesante, también pueden usarlo después para replicar en un taller, abrir una discusión, por ahí son insumos que a ustedes les van quedando de este curso y que forman parte de la caja de herramientas de todas las clases. Así que bueno, muchas gracias, Mariela. Sabemos que el correo de la mañana tenés una agenda apretada, así que
si te quedás por ahí en sala y si luego tenés que salir, te agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta primera parte de la clase y un cariño a todas las compañeras del programa de Estudios de Género de la UNAG que también están presentes varias aquí. Y entonces ahora le damos la palabra a María Marta Terraño, que la presentamos al inicio también, pero como varios se fueron sumando en los primeros minutos, queríamos ahora, María Marta, enfocarnos justamente en el convenio 190 y en la famosa recomendación, ¿no? Y un poco que también vos nos expliques, bueno, ¿por qué un convenio de la OIT viene con una recomendación, esta famosa recomendación 206? La OIT como ese organismo internacional tripartito, esas características que tiene, y entonces, antes de cederle la palabra, la vuelvo a presentar. María Marta Terraño, bueno, es conocida de la casa porque es abogada de ATE, pero al mismo tiempo es abogada laboralista transfeminista, es vicepresidenta del Círculo de Abogadas y Abogados Laboralistas, y bueno, una alegría también tenerte en este equipo docente de las clases. Bienvenida, María Marta. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todas, a todos y a todas. Un honor y un gusto participar de esta primer charla, de este nuevo ciclo. Gracias a Silvia Vergallo, a todas las compañeras, queridas compañeras de la Secretaría de Género de ATE Nacional por la invitación, a vos, Flora, también por impulsar siempre estos encuentros. La verdad es que luego de la intervención de Mariela y con sus comentarios, tengo ganas de decir un montón de cosas, ¿no? Voy a tratar de resumir y obviamente decir para lo que fui convocada, pero sin duda que estos encuentros y poder compartir experiencias, charlas, conceptualizaciones, ¿qué dice la ley? O sea, ¿qué derechos seguimos teniendo, ¿no? Frente a un escenario social y político que promueve profundamente la violencia, que promueven desde el gobierno nacional, el presidente hacia abajo, hacia funcionarios y funcionarias, discursos de odio que todo el tiempo promueven la violencia, el abuso, ¿no? De todas sus formas, sea desde el uso inadecuado, estereotipado del lenguaje, y también, por supuesto, la violencia que genera que tantas políticas públicas que tienen perspectiva de género y que justamente estaban dirigidas para salvar a las mujeres, ¿no? En términos de su vida, de su salud, de su integridad sexual, laboral, ¿no? Están totalmente desmanteladas, entonces nos encontramos en un contexto de absoluta desprotección, con lo cual las redes que podamos tener desde el lugar donde estemos, sean nuestros ámbitos laborales, sindicales, comunitarios, hoy más que nunca son imprescindibles. Así que creo que estos encuentros son absolutamente necesarios en ese sentido. En relación a la ley que comentaba Mariela, yo les voy a pasar ahora mismo, más allá de que les van a enviar el material, pero les quiero pasar, no sé si se envió por el chat, a ver, no, aguárdenme. Preguntaban varias y varias en relación a tener la ley, ¿no? Sin perjuicio de que las tutoras les van a enviar todo el material, incluido el marco normativo, ustedes sepan que en ese link, que es infolet.gov.ar, ¿sí? Se pueden buscar todas las leyes, es un link donde uno puede poner ley o decreto, ¿no? Y también pueden acceder a la lectura de esa normativa. Quizás alguna normativa puede ser más compleja, pero me parece importante compartirles este link que, digo, porque todos podamos tener acceso público a las leyes y sobre todo a las leyes actualizadas, porque la ley 26485, que fue sancionada, como dijo Mariela, en el año 2009, tuvo muchas modificaciones que tienen que ver con incorporar nuevas formas de violencia, ¿sí? Un breve comentario acerca de la ley es acerca de la importancia trascendental que tiene esta normativa, ¿sí? Por ahora, en marcos normativos en relación a violencias, que se complementa la ley con, por supuesto, la Constitución Nacional como marco normativo principal, ¿no? O sea, jerárquicamente por encima de las leyes, tratados internacionales de derechos humanos, ¿no?
como por ejemplo la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación contra la mujer, que es del año 1979, que es el primer convenio internacional que reconoce la desigualdad estructural que padecemos las mujeres, habla de mujeres exclusivamente ese convenio, ¿no? Pero viene a incorporar normativamente ese escenario de desigualdad que determina que frente a una igualdad formal, el Estado tiene que garantizar una igualdad material, y lo digo esto en función de los discursos. El discurso del presidente todo el tiempo repite de que somos todos iguales ante la ley. Sí, somos todos iguales ante la ley. Pero si desconocemos que las mujeres, las diversidades, padecemos en nuestras sociedades patriarcales escenarios de desigualdad estructural que provocan discriminación y violencia, desde ya esa contextualización que tiene que ver con un marco social y político, ahí determina que no somos iguales. Entonces, creo que esta primer clase que tiene que ver con una conceptualización de lo que es la violencia es trascendente, porque vienen a cambiar el sentido de todas estas construcciones, ¿sí? La ley 26.485, que fue sancionada en el 2009, en nuestro país, vino por primera vez a decir lo que nos sucedía a las mujeres y disidencias en términos de violencia, ¿sí? O sea, todo aquello que todas y todes padecimos, ¿sí?, no tenía una correspondencia normativa. Entonces fue necesario pasar de la anécdota, digo, en términos del comentario, a la categoría para a partir de ahí establecer acciones, ¿sí? O sea, no se puede en ningún, y lo traslado también a los ámbitos laborales. A mí me gustaría hablar de negociación colectiva, tengo muy poco tiempo, pero me parece importante, ya que nos encontramos en un ámbito bueno, sindical, laboral, ¿no? O sea, que cada una de ustedes incluso tiene una responsabilidad militante como delegadas o miembros y miembros de comisión directiva. El hecho de normatizar y dar una conceptualización a la violencia, que es lo que la ley 26.485 vino a decir, es trascendente, porque le damos un nombre, ¿sí? Darle un nombre a la violencia implica un modo de abordar ese tipo de violencia, reconocerla, ¿sí? Entonces, esto es trascendente, y esta ley no está modificada, como así tampoco está modificada la figura del femicidio, que fue sancionada en el año 2012, ¿sí? O sea, antes, también lo mencionó Mariela, el hecho de que un varón matara a una mujer por el hecho de ser mujer en función de estas funciones y estas categorías estereotipadas, ¿no? O sea, patriarcales, de dominación, de sometimiento, que son tan características de todas las violencias que describe la ley 26.485, no tenía un nombre como tal. Y como tal, esos asesinatos, ¿sí?, no estaban identificados como un asesinato por razón de género, con lo cual es trascendente. Y vienen, o sea, este gobierno quieren desandar todas esas categorizaciones que tanto les ha costado al movimiento feminista conseguir, ¿sí? O sea, estas categorizaciones fueron producto, por supuesto, de las enormes luchas del movimiento feminista y la diversidad a lo largo de muchos años, de muchas décadas, en las cuales insistíamos que estas violencias tuvieran un nombre y sean nombradas. Entonces, creo que abordar la ley 26.485, que ustedes la puedan tener siempre a mano para poder identificar diversas situaciones que en nuestra vida, ¿no?, dejamos trascender, pero que efectivamente tiene un nombre, me parece lo más trascendente para poder bueno, en este marco defensivo y de resistencia, ¿no?, poder seguir sosteniendo y que estas estructuras normativas que son trascendentes e importantes no sean modificadas, ¿no? Eso creo que tenemos que, digo, si hay un mensaje que debería surgir de este encuentro, es la defensa de los derechos que tenemos, sin perjuicio de que sabemos que muchos no se cumplen, que antes tampoco se cumplían, ¿no?, pero que sin el reconocimiento de esos derechos es más difícil que exigir acciones, sobre todo de parte del Estado y también en nuestros ámbitos de trabajo. Bien,
Dicho esto, mi parte tiene que ver más que nada con la violencia laboral, ¿no? O sea, la violencia laboral, aquella que se ejerce en los ámbitos de trabajo o en un vínculo de una relación laboral que excede quizás al ámbito de trabajo, ¿no? O sea, muchos y muchas de nosotros podemos hacer teletrabajo, home office, es decir, no estamos en un establecimiento productivo o en una oficina como tal, pero sí nos conectamos a través de distintos medios y esos medios o esas comunicaciones también pueden ser un medio por el cual se ejerce violencia laboral. La violencia laboral también, como los otros tipos de violencia, aún tuvo más resistencia, ¿no? Porque, bueno, las relaciones laborales, que en definitiva una relación de trabajo es la apropiación de un trabajo ajeno a cambio de una remuneración, ¿no? O sea, en general hay un mecanismo de disciplina, es decir, si uno no cumple con la tarea, si uno no hace las cosas de determinadas formas, sí hay un poder punitivo disciplinario que podría llegar a ser violento, ¿no? O sea, muchas veces las relaciones laborales se van construyendo mediante mecanismos también violentos solapados, o la propia organización de trabajo tiene mecanismos violentos, o la forma de organización de trabajo, ¿no? Cuando uno tiene que atender a personas o atención al cliente, determinados contextos, ¿no? Favorecen situaciones de violencia laboral. La violencia laboral en ese sentido demoró mucho en ser reconocida. De hecho, comenzamos, ustedes voy a decir una palabra que seguramente la tienen como presente, ¿no? Hablando del moving, ¿no? Como el moving, como una relación entre partes, ¿no? Con determinadas características. Y bueno, en aquel tiempo hubo muchos cursos en relación a eso, digamos, qué características tenía que tener ese vínculo laboral con esa persona, ¿no? O sea, esa caracterización, que estuvo bien como para identificar determinadas situaciones de violencia, quedaba bastante acotada a lo que es la violencia laboral en general, que, como les decía, no podemos alejarla de un contexto laboral de explotación y de precarización, ¿no? O sea, esto también hay que mencionarlo. O sea, mientras mayor precarización laboral exista, ¿sí? Y menor incidencia de la organización sindical y las redes solidarias que son las propias de las organizaciones sindicales, mayor es el tipo de violencia porque mayor es el disciplinamiento, ¿no? O sea, frente a establecer una queja por una situación o por su empleador, ¿no? O empleadora no cumplir con sus condiciones laborales y exigir tener el riesgo del despido a la vuelta de la esquina, por supuesto que es un mecanismo de absoluto disciplinamiento y absoluta discriminación, sí, discriminación también, pero de violencia desde ya, en la cual la violencia laboral se va profundizando. Entonces, también, primer mensaje es en relación a esto, bueno, o sea, si nosotros queremos efectivamente erradicar formas de violencia laboral, bueno, tenemos que establecer, por supuesto, mecanismos que otorguen dignidad a las condiciones de trabajo, condiciones de estabilidad. Estamos en el ámbito de ATE, donde justamente ahora está puesta en jaque la estabilidad en el empleo público. En el día de ayer y hoy, un montón de trabajadores y trabajadoras fueron puestos en disponibilidad, ¿no? O sea, con argumentos que tienen que ver con el ajuste del Estado y la eliminación de ministerios y de funciones, ¿no? Pero que tiene que ver con eso. Entonces, la violencia laboral no es una relación entre dos personas, sino que es un mecanismo diseñado, pergeñado también por un sistema laboral, capitalista, llamémoslo así, ¿no? En la cual profundizan esta situación de violencia para precarizan para profundizar estas situaciones de violencia y como tal tener estas formas de disciplinamiento y explotación. Y esto da igual que sean las relaciones laborales en Estado, con la cantidad de precarización que tenemos, ni hablar, aquí hay compañeras y compañeros municipales, ¿no? O sea, que
que ellos y ellas pueden dar cuenta de los niveles de precarización y de autoritarismo que padecen. Entonces, es parte de una organización que realiza y coadyuva la violencia como para obtener ese mecanismo de disciplinamiento. En nuestro país no hay una ley nacional, salvo la de 26485, que la ley 26485 es una ley súper amplia, por eso se las recomiendo que la puedan leer, porque tiene dos partes, ¿no? Una parte que es la primera, que identifica todos los tipos de violencia, ya han mencionado algunas, los ámbitos en los cuales pueden ocurrir ese tipo de violencia. Un ámbito de ellos puede ser el ámbito laboral, ¿no? Es una ley, por supuesto, dirigida con perspectiva de género a las mujeres, pero es la única ley que a nivel nacional establece una denominación de lo que es violencia laboral. Con lo cual, es una deuda pendiente en nuestro país contar con una ley nacional de violencia laboral, ¿no? Y violencia laboral por razón de género, sin duda. En los marcos normativos y desde las agendas feministas que fueron instalándose normativamente, el ámbito laboral sigue siendo una deuda pendiente. Esto es algo bueno, que repetimos o repito como abogada laboralista, transfeminista, asesora sindical, ¿no? O sea, en el ámbito laboral nos han faltado muchas normas con perspectiva de género, ¿no? En esa primavera que tuvimos, en ese tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad, como diría la canción. Pero bueno, lo cierto es que es una deuda pendiente. Ahora bien, el convenio 190, y ahí entro en el convenio 190, que ha sido ratificado por nuestro país el 23 de febrero del año 2002 por la ley 27.580, ¿sí? Es norma en nuestro país, ¿sí? Si bien el Congreso no ha sancionado una ley específica que establece un procedimiento específico, todas las normas que contiene el convenio 190 son derecho interno, ¿sí? Y por lo tanto son directamente aplicables, ¿sí? Por supuesto que sería necesario, a mi criterio, establecer mecanismos que de alguna manera den cuenta de nuestras necesidades de contar con procedimientos, contar con organización en términos de, bueno, cómo erradicamos la violencia y con eso instaurar la figura del delegado, delegada, ¿no? En violencia laboral. Bueno, también vamos a ver un poquitito del convenio 214 en el poquito tiempo que tenemos, pero me parece trascendente también dar a las organizaciones sindicales, organizaciones de trabajadores y trabajadoras, herramientas para poder realizar acciones, prevenir, por supuesto, prevenir y siempre prevenir, proteger y establecer reparaciones en orden a las situaciones de violencia laboral. El convenio 190, hago una pequeña introducción, ¿sí? La Organización Internacional del Trabajo, quizás muchos o muchas no lo sepan, es un organismo internacional que está en el marco de la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Se llama Organización Internacional del Trabajo, que es uno de los primeros órganos de composición tripartita, es decir, participan los estados, participan representaciones de empleadores y participan representaciones de trabajadoras y trabajadoras de todos los estados miembros, ¿sí? O sea, cada vez que la OIT hace reuniones, que son conferencias anuales, ¿sí? Van representantes, en el caso de nuestro país, debe ir del Estado, de los trabajadores y trabajadoras, en nuestro caso CTA y CGT, y de los empleadores, UIA, cámaras empresarias, ¿no? Lo que hace la OIT es establecer, bueno, distintas cuestiones, pero una función fundamental es crear marcos normativos, ¿sí? Marcos normativos que son de exigencia internacional para todos los estados que son parte, ¿sí? Y establecen condiciones que deben ser garantizadas y deben ser aseguradas, ¿sí? El primer convenio
de la OIT, es el convenio, obviamente, número 1, que fue sancionado en el año 1919. ¿Cuál fue el convenio? Bueno, la jornada limitada de trabajo, ¿no? En ese tiempo donde no se hablaba de condiciones de trabajo cuando las personas trabajaban, sino de no morir en el trabajo, justamente con jornadas extendidas de absoluta explotación, y de absoluta expoliación, ¿no? En relación a trabajos extensísimos donde se ponía ya en riesgo la posibilidad de la muerte, ¿no? O sea, directamente eran formas casi de esclavitud a las que, por supuesto, todo el tiempo se quiere retroceder. El convenio 190, fue una de las primeras huelgas internacionales. Después las huelgas internacionales las hicimos las mujeres y las disidencias. A partir de una huelga internacional se estableció el convenio 190, donde se aseguró la jornada limitada de trabajo. Casi 100 años después, la OIT reconoce la violencia laboral en las relaciones de trabajo. Nunca antes lo había hecho. El convenio 190 fue aprobado el 11 de noviembre de 2020, ¿sí? Después los países lo fueron ratificando, ¿sí? O sea, hay mecanismos de ratificación que determinan que el convenio 190 se incorpore como normativa. 100 años después, la violencia laboral fue reconocida, ¿no? Y esto es algo absolutamente paradigmático y tiene que ver justamente con la gran precarización que existe no solo entre nuestro país, sino en muchos otros países donde ni siquiera tienen los derechos laborales que nosotros tenemos en Argentina, por ahora, pese a la reforma absolutamente regresiva de la ley Bases. Entonces, el convenio 190 lo que vino a establecer son mecanismos rectores, ¿no? Yo les voy a dar unas pinceladas, ¿no? El convenio 190, pero yo se los recomiendo que no lo dejen de leer porque tiene normativa y tiene formas de conceptualización que son realmente avanzadas, con un criterio absolutamente progresivo y intuitivo de las personas trabajadoras, estableciendo mecanismos de prevención, protección y reparación ante situaciones de violencia laboral, y por supuesto lo hace con un enfoque inclusivo e integrado, es decir, da cuenta de los escenarios de desigualdad estructural, ¿no? Y de las obligaciones del Estado y de los empleadores por contemplar esas situaciones a la hora de establecer acciones para erradicar las violencias. 3 cuestiones importantísimas. Una, ya se las dije, el enfoque inclusivo integrado, es decir, no solo un enfoque que dé cuenta de una relación de un par, ¿sí? Mariela habló de, no se trata de que nos encontremos o con un jefe o una jefa, ¿no? Que tenga una psicopatología, ¿no? Una psicopatología que determine formas de violencia, sino damos cuenta de una estructura laboral que permite, una relación de trabajo que permite esas situaciones de violencia. Con un enfoque inclusivo da cuenta de esa relación desigual de poder que la ley 26.485 establece y que es absolutamente necesaria para realizar cualquier tipo de acción con enfoque de género, con perspectiva de género. Y además, el convenio 190, como lo establecen muchos convenios, incluso nuestro convenio colectivo 214, establece que la violencia laboral es una afectación a los derechos humanos fundamentales, ¿no? Que es toda una conceptualización. Porque cuando una persona sufre una situación de violencia laboral, por supuesto que hay distintas formas, ¿no? Y somos todos personas distintas, ¿no? Y nuestra subjetividad también está en juego, pero cuando esa persona es víctima, pongámoslo así, o sujeta a una situación de violencia laboral, y eso le provoca un daño, tiene una afectación en lo más íntimo y lo más natural, digo, porque todas las personas somos dignas, ¿no? O sea, tiene una afectación en su dignidad. Entonces, el convenio 190 dice que la violencia laboral es una afectación de derechos humanos fundamentales. Y además dice que frente a la violencia hay que establecer mecanismos de tolerancia cero, ¿sí? O sea, no puede haber formas más sutiles o más solapadas de violencia que podamos consentirlas, incluso en los ámbitos sindicales, donde
la violencia política también está en juego, ¿no? Y en función de, bueno, digamos, algunas redes que se puedan establecer, ¿no? Algunas cuestiones que son propias de la política, de los acuerdos gremiales, de los acuerdos sindicales, de los grupos, etcétera, etcétera. Seguramente ya saben de qué les hablo, ¿no? Muchas veces se solapa situaciones de violencia y de nuestro sindicato, con un protocolo vigente de la Secretaría de Género, también sostenemos que no se puede tolerar ninguna forma de violencia, por más que la desempeñe quien la desempeñe. Eso es lo que viene a establecer el convenio 190. El convenio 190 establece también una definición de violencia en el artículo 1, que dice que la violencia y el acoso son comportamientos y prácticas inaceptables, ¿no? Piensen que es una normativa que rige aquí como en Italia, como en España, como en un país de África, ¿sí? O sea, tiene que ser una conceptualización lo suficientemente amplia. O amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten de una sola vez o de manera repetida, ¿no? Eso también como característica propia de la violencia. Muchas veces se ha indicado que para que se configure una actuación de violencia se necesita una cierta repetición por determinado tiempo, por determinados meses, o sea, eso es una conceptualización absolutamente errada, depende las circunstancias. Yo quisiera hablar también de cómo, no me va a dar el tiempo, pero de cómo, digamos, configurar una denuncia por violencia laboral, digamos, es algo también trascendente, ¿no? O sea, establecer los hechos y conductas que configuran violencia laboral, ¿no? O sea, eso también, estos comportamientos y prácticas inaceptables tienen que ver con hechos y conductas que dan cuenta de esa violencia laboral. Que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar un daño, sea un daño físico, psicológico, sexual o económico, y por supuesto incluye a la violencia y el acoso por razón de género. Entonces, son conductas inaceptables o amenazas de que si no haces lo que te digo te voy a despedir, por ejemplo, ¿sí? Que puede justamente ser un hecho, una conducta o varios hechos, ¿sí? Por supuesto que si son varios hechos y se repiten a lo largo del tiempo, la profundización del daño, ¿sí? Que también es una característica que da cuenta de la violencia, y el daño siempre es personal, ¿sí? O sea, a alguna persona le puede provocar más daño que a otra, y esos daños no tienen que ser, por supuesto, físicos, aunque en general son físicos, aunque sean invisibles, en términos de no un golpe, sino por ahí una gastritis, ¿no? Situaciones de insomnio, ¿no? Que dan cuenta de daños que por ahí uno no lo vincula con formas de violencia, porque, bueno, quizás el cuerpo se expresa antes que la mente, donde el cuerpo expresa por ahí lo que nuestras mentes no consiguen comprender, o en función de también nuestra salud mental seguimos para adelante y soportamos muchas violencias, pero después nos damos cuenta que esos daños que tenemos a afecciones físicas en realidad son formas de procesar distintas situaciones de violencia en la cual atravesamos en nuestro ámbito laboral o en nuestra vida. Y por supuesto, como les decía, el convenio 190 da cuenta de una definición de violencia y acoso por razón de género, que tiene que ver justamente con una violencia elegida por el hecho de ser mujer, ser lesbiana, ser gay, ser transexual, ser travesti, ¿no? Que tiene que ver con esa identidad de género o esa condición o el sexo, en definitiva. Y también cuando determinadas violencias afectan de manera desproporcionada, ¿no? A determinadas mujeres. Esto lo vemos siempre en términos de acceso al empleo, ¿no? O sea, acceso al empleo donde a muchas mujeres y diversidades no se es vedado, o en el hecho también de los despidos por razones de maternidad, de nacimiento, ¿no? De que no se establece en el vínculo laboral situaciones donde nos permitan justamente gozar de derechos en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, si las desigualdades estructurales no se nombran, y si el trabajo de cuidado no se nombra, sin duda van a haber situaciones que nos coloquen en situaciones de mucha mayor violencia. Les voy a decir 3 definiciones más
que son, yo creo que las más trascendentes, y una tiene que ver con algo que es muy importante, que es el ámbito de aplicación del convenio, y el ámbito de aplicación donde podemos sostener acciones y realizar denuncias por violencia laboral. El ámbito de aplicación del convenio 190 incluye en términos de personas, es decir, cuáles son las personas que puedan estar afectadas de violencia laboral. Dice el convenio 190 en el artículo 2, son las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual. Es decir, la violencia laboral está reconocida tanto a aquellas personas que tienen un empleo formal, informal, estable, son becarios, son docentes, son trabajadores despedidos, son personas que quieren acceder a un empleo, ¿sí? Todas las personas que trabajen sin importar la forma contractual que el empleador les ofrezca, que por supuesto no es elegida, sino que es impuesta, y esto lo vemos todo el tiempo en el Estado. Entonces, esta definición lo suficientemente amplia es algo muy importante y muy novedoso como incorporación en el convenio 190, que es directamente aplicable, como les reitero, en nuestra normativa interna. ¿Y quiénes son los que pueden ejercer la violencia laboral, ¿no? O sea, ¿quiénes son los titulares del establecimiento, el dueño del establecimiento, el funcionario, tu jefe directo y demás? No, dice el convenio 190 que son los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que ser el empleador como tal, que figura formalmente en la plantilla con el cargo, sino aquel que ejerce esa autoridad como empleador, también es la persona a la cual se pueda denunciar por violencia laboral. Y por supuesto que abarca todos los sectores, incluido el sector público, ¿no? Privado, rural, personal de casas particulares, ¿no? También donde el 98% de las trabajadoras son mujeres, ¿no? Bueno, digamos, cada ámbito de trabajo establece distintas dificultades al momento de realizar acciones, pero que absolutamente todas las personas, en definitiva, estamos comprendidas para poder accionar por situaciones de violencia laboral. ¿Y cuál es, en dónde se aplica? ¿Cuál es el ámbito que se determina para el ámbito físico, de alguna forma, para que se puedan ejercer situaciones de violencia laboral? Bueno, también el convenio 190 vino a establecer en el artículo número 3 que la violencia laboral y el acoso, también está incluido el acoso laboral y el acoso sexual, ¿no? Tiene otras características, pero también, por supuesto, está incluido en una forma de violencia, ocurren durante el trabajo, ¿sí? En relación con el trabajo o como resultado del mismo. Entonces, la violencia puede ser ejercida en el lugar de trabajo, incluso en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo, es decir, salimos a la calle a realizar determinada actividad y somos sujetas a situación de violencia, también está incluida como un ámbito de protección. En los lugares de descanso, donde se come, o en las instalaciones sanitarias, en los vestuarios, en los desplazamientos o en los viajes, en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, eso también, ¿no? En este tiempo de hiperconectividad, donde todo el tiempo nos manejamos, incluso en general con nuestros teléfonos particulares y personales, ¿no? Y tenemos comunicaciones. En esta forma de comunicación, sin duda, se ejercen un sinnúmero de violencias, ¿no? De falta incluso de comunicación, que también es una forma de violencia. Entonces, todas las TIC, ¿no? Todas las tecnologías de la información también están incluidas como un ámbito donde esa violencia laboral también se pueda probar, ¿no? O sea, también los decían al inicio, un mensaje de WhatsApp también puede ser utilizado como prueba de esa violencia ejercida, ¿no? En el alojamiento también proporcionado por el empleador, bueno, y en el trayecto, con lo cual el ámbito no es solamente lo que perdura en el lugar de trabajo, sino también en todo lo que tenga que ver con relación al trabajo, ¿no? Incluido las violencias que se ejercen desde ya fuera de la jornada de trabajo.
aquí el convenio 190 y con la recomendación, bueno, ahí Flora pedía que por ahí hiciera como una suerte de explicación, ¿no? La recomendación 206 complementa al convenio 190, ¿sí? O sea, establece mecanismos de procedimiento del convenio 190, ¿sí? Entonces, es una suerte de decreto reglamentario para que se hagan la idea de qué se trata. Lo más importante es que viene a traer cuáles son los mecanismos para abordar situaciones de violencia laboral. Y que por supuesto es imprescindible que se traslade a los lugares de trabajo, ¿no? Si nosotros no nos apropiamos del convenio 190 o no nos apropiamos de lo que establece el convenio colectivo 214, por ejemplo, u otros convenios colectivos, o lo que podamos obtener de las negociaciones colectivas en los ámbitos provinciales y municipales, ¿no? Sin duda que la violencia va a seguir propagándose, se va a seguir profundizando. Entonces, lo que el convenio 190 establece como algo rector, en primer lugar, es el reconocimiento, lo decíamos antes, ¿no? O sea, el reconocimiento de qué es violencia en determinados ámbitos de trabajo que se puede establecer en cada uno de los ámbitos de trabajo donde ustedes estén, ¿no? Normativamente, ¿no? Como ese reconocimiento de esa prohibición, de esa tolerancia cero. Después, mecanismos de prevención, ¿no? O sea, que tiene que ver con discutir, concientizar, sensibilizar determinadas formas de violencia laboral que suceden en ámbitos de trabajo que pueden ser visibles en los distintos ámbitos de trabajo. Quizás no es lo mismo la universidad que el Estado, que una fábrica, ¿no? Como quién los compone, cómo es la estructura, cómo es la dirección, cómo es la organización, ¿no? Somos nosotros y nosotras los trabajadores y las trabajadoras, y eso también el convenio 190 es súper importante porque establece una mirada colectiva de lo que es la violencia laboral y establece la necesidad imprescindible de la negociación colectiva para erradicar situaciones de violencia laboral, ¿no? Y como tal, la participación de la organización sindical. Les decía que somos los trabajadores y las trabajadoras quienes mayor conocemos nuestras necesidades, producto de eso fue el nacimiento del derecho del trabajo, ¿no? O sea, donde pudimos exigir, reclamar y normatizar nuestras necesidades. Lo mismo sucede con las situaciones de violencia laboral. Y además establece mecanismos de denuncia, ¿no? O sea, también esto es otro, podríamos hablar muchísimo tiempo de todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos una vez que esa violencia se materializa y ya provoca un daño, ¿no? O sea, que ya nos excede la prevención, que es fundamental, ¿no? Estableciendo una forma de reconocer riesgos psicosociales, ¿no? Siempre en el Estado, muchas veces en determinados ámbitos de trabajo abundan compañeras y compañeros con licencias médicas, con carpetas psiquiátricas, ¿no? O sea, detectar por qué sucede, ¿es algo personal o es algo laboral? ¿Esta afección tiene relación con el trabajo o no? O sea, eso es una forma de prevenir, ¿no? O sea, de no invisibilizar. Después los mecanismos de denuncia también son trascendentes, ¿no? ¿Qué hacer una trabajadora, trabajador frente a una situación que lo afecta gravemente? Dijimos que está en juego la dignidad, que está en juego la salud, que está en juego la integridad. Han habido muchas personas que se suicidan en el trabajo, ¿no? O sea, digo, esto no es algo que podamos solapar, no es algo menor. Hay riesgos, digo, hay infartos que se producen que son producto de situaciones de violencia laboral que por supuesto invade todas nuestras relaciones. Digo, uno no puede sacarse el traje o la remera, ¿no? De trabajador estatal y dejarlo en el organismo, sino que esto invade nuestras relaciones familiares, de pareja, nuestro bienestar, nuestra integridad, con lo cual poder dar cuenta de establecer mecanismos que restablezcan estos derechos vulnerados es absolutamente trascendente, ¿no?
Y es absolutamente trascendente que, primero, la prevención ayuda al reconocimiento, como este encuentro, ¿no? O sea, este encuentro ayuda a reconocernos eventualmente que estamos transitando determinadas situaciones de violencia. Una vez que lo reconocemos, que pareciera fácil, pero no lo es muy difícil, mientras mayor sensibilización y concientización exista, mayor posibilidad hay de detección de la situación en la cual nos encontramos atravesando, y producto de eso es la única posibilidad de establecer una denuncia, ¿sí? O un mecanismo. Frente a esa denuncia, bueno, el convenio 190 establece determinados parámetros, ¿no? ¿Sí? Esa denuncia tiene que ser con resguardo de la confidencialidad, con resguardo de la identidad, no tiene que provocar la denuncia una revictimización, es decir, que una persona afectada, dijimos que algo estructural de la violencia laboral es un daño físico, psicológico, económico, moral, ¿sí? No tiene que, producto de esa denuncia, ser afectada mucho más, ¿no? Y revictimizada. Esos mecanismos hay que asegurarlos. Y por supuesto, el acompañamiento y la escucha, ¿no? Y el valor de la palabra, que eso también es algo que hoy en día, el valor de la palabra de las mujeres, sobre todo de las disidencias, ¿no? En función de los escenarios de desigualdad estructural que nos encontramos y las dificultades muchas veces que hay para probar la violencia, también son mecanismos y principios rectores que tanto el Convenio 190 como la recomendación 206 establece. Y por último, bueno, mecanismos de sanción, de alguna forma, ¿no? O sea, también esto tiene que ver con determinadas características de cada ámbito de trabajo, ¿no? Pero también el convenio 190 establece esto, ¿no? O sea, que las sanciones pueden variar, pueden ser de distinto tipo, no solamente tiene que ser una sanción punitiva, sino también puede ser la invitación a un programa, ¿no? De violencia laboral con perspectiva de género, ¿no? Una evaluación que tiene que ver con eso. Eso también es amplio, pero sí tiene que ver con proseguir y determinar mecanismos que promuevan justamente erradicar la violencia laboral. Otro aspecto importante, ya para ir terminando, luego les hago una breve mención del convenio 214, tiene que ver con que la violencia laboral en el convenio 190 también incorpora la violencia mal llamada doméstica, ¿no? Digo, a mí no me gusta doméstica porque lo circunscribe a un ámbito privado y en realidad las feministas decimos toda violencia es política, ¿no? Pero que tiene que ver con la violencia en nuestro ámbito de pareja, familiares, relaciones interpersonales, que sin duda afecta nuestras relaciones laborales. Entonces establece una obligación para el Estado y para los empleadores que establezcan mecanismos que protejan a la mujer o a las personas disidentes víctimas de violencia doméstica. Porque nos hemos encontrado, incluso en nuestro sindicato, con compañeras que muchas veces han tenido que elegir entre su trabajo y su vida, ¿no? Producto de atravesar una situación de violencia de género, y en la cual, bueno, a través del convenio 214 y de otros convenios también se ha reconocido una licencia laboral por razón de género. Es decir, que cuando una persona no puede asistir a su lugar de trabajo, sea producto de los daños físicos o psicológicos, emocionales que le provocó esa violencia, esa falta esté justificada, aun cuando también se tenga que trasladar de ámbito de trabajo porque su lugar no sea seguro, ¿sí? O sea, entonces su casa, su hogar no sea seguro. Entonces, esto es trascendente. Para finalizar, no quería dejar de mencionar algo que tiene que ver con la negociación colectiva. Tenemos un convenio a nivel del Estado Nacional, no les rige a todos y todas quienes están presentes, pero es el convenio 214, que también sigue vigente, y que hace muchísimos años se sancionó en el 2006, se acordó en el 2006, ¿no? Decreto 214, en realidad el número tiene que ver con el decreto, establece, primero reconoce
situaciones de violencia laboral, las nombra, las nomina, y establece también mecanismos de prevención, que uno de ellos es la CIOT, ¿sí? La Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato, que, bueno, ha tenido como muchos años de vigencia. El año que viene casi cumple, bueno, sí, estamos a 20 años, ¿no? Ha tenido distintos vaivenes y derroteros, ¿no? Pero no deja de ser un mecanismo que los trabajadores y trabajadoras tenemos que ponerle contenido como una cuestión trascendente para también desde nuestro ámbito erradicar las violencias. Creo que la participación sindical, ¿sí? Es trascendente, ¿no? Para poder, con mecanismos distintos a cualquier otro reclamo gremial, ¿no? O sea, cuando hablamos de violencia, damos cuenta de que hay un daño, con lo cual los mecanismos para revertirlo no son los mismos, pero que sin duda dan cuenta de la necesidad imperiosa de que desde las organizaciones sindicales y que en nuestro ámbito también sean reconocidas. Y como tal, eh, tanto la normatividad que tiene que ver con el reconocimiento de la violencia, con los mecanismos de prevención, con los mecanismos de reparación, pueden ser abordados colectivamente en cada uno de nuestros ámbitos de trabajo, ¿no? Sea provincial o sea municipal. Entonces, esto es muy importante de establecer. Yo sé que tienen otras fechas para hablar de todo esto, pero es trascendente poder volcar en los ámbitos de trabajo el reconocimiento de las violencias y los mecanismos para prevenir y reparar y establecer procedimientos, sobre todo para que las personas afectadas, personas trabajadoras afectadas, no se sientan solos y solas en su problemática, tengan un ámbito de escucha y sepan que su conflictividad y su problemática va a ser atendida como derecho humano fundamental. Bueno, les agradezco muchísimo la atención y bueno, y estoy para cualquier consulta, sé que tenemos poquísimo tiempo. Muchas gracias, María. Muy interesante. Sí, estamos cortísima de tiempo. Sabemos que vos estás también ahí en medio de un viaje. eh, Así que súper agradecida. No sé si tendremos tiempo para pues, si hay alguna consulta. Decinos vos cómo estás ahí. Estamos ahí igual justísimas también con el 5 tiempo minutos de... tengo, sí, sí. Si no tiene... Una consulta, compañera María. Sí. Justo, hola. Quisiera saber si tenés, por ejemplo, si nos pueden enviar por mail algún ejemplo de trabajo en comisión de la igualdad, de oportunidad y trato, para ir también viendo y leyendo algunas experiencias ajenas y ver los métodos de abordaje que se utilizaron y las modificaciones que tuvieron que hacerse necesarias para que se puedan implementar las cuestiones que sean respecto a la temática, por favor. Ya que tiene 20 años, recién me entero. Claro. Ahí Ana levantaba la mano. Bueno, la verdad que tengo varias preguntas, pero me parece que no sé si habrá tiempo. Sí me interesa saber que en el sentido de que hemos salido, en teoría, de la Organización de las Naciones Unidas, cómo queda el convenio, digamos, siendo que entiendo que la OIT queda enmarcada en la ONU. ¿Hemos salido o estoy confundiéndome con la OMS? Ya se me hizo una ensalada. No, de la OMS salimos, de la ONU Ah, todavía no. Todavía, perfecto, mil gracias. Ay, sí, sí, Dios de la mío. OMS, sí, sí. OMS, perfecto. Bueno, hablábamos de que contempla la violencia de forma descendente, es decir, que recae la responsabilidad sobre las personas que son responsables de los equipos de trabajo o de las direcciones y cómo contempla el convenio a las relaciones de violencia ascendentes, que también existe, o bueno, en todo caso las que son de paridad. Porque, digamos, yo, por ejemplo, trabajo en el Congreso de la Nación y me parece que esto depende de las instituciones y se da bastante también la violencia ascendente, de tipo ascendente, de personas de menor jerarquía hacia arriba. Sí, es
que el convenio 190 no discrimina entre violencia ascendente, Perfecto. descendente, o sea, en realidad da cuenta de un comportamiento y de una afectación, ¿sí? O sea, lo que importa en definitiva son las conductas. Por eso Perfecto. cuando abordamos, bueno, cómo denunciar, cómo establecer formas de denuncia, ¿no? Es trascendente dar cuenta, decimos, una denuncia circunstanciada, ¿no? O sea, que es la palabra técnica adecuada, de la descripción de aquellas conductas, de aquellos hechos que involucran violencia, ¿sí? Que quizás no las describimos, ¿no? Pero no tiene que ser una violencia explícita, ¿no? Sino que también la falta de comunicación, el aislamiento, que no te den tareas, que te pongan en un rincón, ¿no? Que no te den elementos de trabajo, ¿no? O sea, la omisión también es una forma de violencia. Sí. Entonces, y que por supuesto esto trae una afectación y que como está en juego nuestra subjetividad, va a ser distinta en cada persona. Por eso no se trata, como les decía, como quizás a otros reclamos gremiales que tienen que ver con cuestiones objetivas, ¿no? Bueno, reclamamos un salario, ¿no? Entonces se reclama el salario en función de salario mínimo vital y móvil, canasta de vida. Bueno, esto no es lineal, digo, no puede ser una denuncia en los mismos términos para todas las personas. Por eso, la No, capacidad de escucha y de acompañamiento de compañeros y compañeras de trabajo, de delegados y delegadas sindicales, es importantísimo, trascendente. Entonces, no hay una discriminación en relación a eso que antes se hacía, ¿no? O sea, la violencia laboral, fíjate que en el convenio 190 es lo suficientemente amplia para poder abordarla desde muchas perspectivas. Así que, perfecto. O sea que no afecta la direccionalidad. no, Claramente las personas que tienen responsabilidad tienen otro tipo de responsabilidad y una sí, las afectación personas que tienen particular en el ejercicio de la responsabilidades de ya. violencia. Sí, Pero sí, las está bien. personas que tienen responsabilidades de ya. De hecho, hoy me di cuenta del convenio colectivo 214, también fue modificado al calor de las reformas legislativas que se fueron dando, ¿no? La incorporación de leyes, incluso la ley de identidad de género, o sea, el convenio 190 antes no contemplaba a las diversidades, hablaba de mujer exclusivamente, eso se fue incorporando, pero algo digo, que lo digo para que tomemos nota todos y todes. Antes, el convenio 190 establecía una cuestión que para mí siempre fue muy importante, que definía la violencia laboral, ¿no? O sea, en el convenio 214, reitero, el convenio 214 se aplica a aquellos trabajadores que dependen del Estado Nacional, ¿sí? Es un convenio general. Describía la violencia laboral, ahora la describe más o menos en términos bastante parecidos a lo que es el convenio 190, pero además en la anterior redacción decía que es violencia laboral también en el consentimiento de dichas conductas en el personal a su cargo sin hacerlas cesar. Eso se modificó, yo creo que hay que volver a incorporarlo porque es trascendente. Es decir, cuando nosotros ponemos en conocimiento a nuestro jefe o jefa directo, ¿sí? De que estamos padeciendo una situación de violencia o acoso laboral y ese personal jerárquico, ¿sí? No hace nada, cajonea la denuncia, como decimos vulgarmente, también es responsable, ¿sí? Hay una relación Sí. ahí jerárquica y una responsabilidad empleadora. Entonces creo que hay que incorporarlo al convenio 190 y hay que establecerlo como perspectiva de las normativas, ¿sí? Porque si no, cortamos la cadena de responsabilidad. O sea, si vos, y hay un principio también de indemnidad, ¿no? Que tiene que ser asegurado. O sea, si vos como jefa o jefa estás anoticiada que una persona que es responsable de tu área de trabajo está padeciendo una situación de violencia laboral, también, por más que no sea la persona, ¿no? que comete el acto de violencia laboral, también es responsable. Entonces, eso también conceptualmente es súper importante, porque si no, bilateralizamos las relaciones de violencia laboral, y es lo que no tenemos que hacer. O sea, erradicar la violencia laboral es una responsabilidad del órgano, hablo en términos estatales,
de la empresa, de la fábrica, de la organización de trabajo. Sí, nosotros María, tenemos perdón un que las interrumpa. ¿Cuál es el artículo ese que se modificó y que sugiere que se vuelva a incorporar con el respecto a las 124, responsabilidades que tiene el la gente que 124. tiene? ¿El cuál? ¿124? 124, pero del convenio 214 estaba Sí, el hablando. convenio 214. No del Pensé que 120. están hablando del convenio 190. Bueno, No, en el estamos un convenio poco 190 no se cortísimas. modificó ni se va a modificar, o sea, se modifica eventualmente en el ámbito de la OIT, es otro plano. O sea, yo les hablo de son muchas normas, pero sí de las normas quizás que tenemos, que podemos invocar como trabajadoras estatales en el caso de que vos dependas del Estado Nacional, ¿no? Y también en otros ámbitos, digo, se puede reproducir normativamente. Bueno, estamos ahí cortísimas de tiempo, pero si hay lugar para una más, Sol de CONICET estaba levantando la mano por ahí y ahí vamos a cortar porque María se tiene que ir y estamos también en el Todas, me tiempo mata que la límite. que no lleva al chico a la escuela lo va a buscar, yo estoy calentando la comida, lo llevo a la escuela y me voy corriendo al trabajo. Yo quería preguntar una cosa con el tema de los ámbitos, o sea, donde se produce una relación violenta. Ayer tuve mi primera reunión de su delegación CIOT y me estaban comentando las normativas, etcétera. En CONICET es un organismo donde hay muchos trabajadores que trabajan en otros organismos, su lugar de trabajo es otro, pero está asignado, ¿no? Que puede ser un instituto de doble dependencia, que sea el otro organismo, CONICET, qué sé yo, CONEA, CONICET, CONAE, CONICET, INTI, CONICET, o en una universidad, y a veces ahí son de doble dependencia o son solamente de la universidad. Institutos de investigación UBA o un SAM, un TREF, lo que sea. Y lo que ayer se discutía es cuando la violencia se da o la relación se da en ese ámbito que no es dentro de la institución, si compete a la CIOT o no, o se tiene que encargar la universidad, pero son trabajadores de CONICET, es como complejo. Y lo otro que hacían era la distinción en cuanto cuando están trabajando en investigación, que es para lo que les paga CONICET, o sea, en un laboratorio, oficina de laboratorio, o cuando están trabajando como docentes, pero son las mismas personas, o sea, se reproducen generalmente. El equipo de investigación también es toda una cátedra y se reproduce titular de cátedra, adjunto y ayudantes, investigador principal, investigadores asistentes y becarios, ¿no? Perdón, capaz que es un libro que estoy preguntando, pero cuando hablaste de los ámbitos y eso, me acordé de eso. Hola, perdón que me meta, ¿no? Sí, Pero el ámbito bueno, de CONICET. no, que por ahí eso es, No, que te lo decía, estuvimos, sí, sí, bueno, sí. porque estoy en la ciudad, lo estuvimos hablando un poco con Sol a eso, tal vez es muy específico, es decir, porque habla, o sea, tiene que ver con el ámbito del 214, qué es, o sea, qué es lo que le compete o no, tal vez nos vayamos mucho de Está tema bien, ahora, pero bueno, María está igual... bien. No sé vos si querés acotar algo al respecto, pero nos iríamos, me parece, como mucho de tema. Está bien, Solamente porque la pregunta es bien amplia, siempre hay en CONICET, ¿no? O sea, la cuestión del ser trabajador en primer lugar, ¿no? O sea, entonces, siempre la denominación de becario, ¿no? De lo que cobran, no cobran remuneración, cobran estipendio, digamos, todo eso da una confusión a la hora de no exigir los derechos, sino el reconocimiento de los derechos, ¿no? O sea, desde ATE siempre tuvimos una mirada absolutamente protectoria de los vínculos laborales más allá de la formalidad. Entonces, en principio te diría eso como una primera respuesta, ¿no? O sea, la CIOT justamente tiene un ámbito de aplicación que
también quienes lo integran le van dando contenido, o sea, pero yo creo que sí, que todos esos vínculos docentes de investigación podrían ingresar, pero bueno, sería como una respuesta bien particular del ámbito de educación. Gracias, María. Sabemos que tenés que salir medio corriendo, y para no cortar la inquietud de Sol, para seguir profundizando, les cuento y te cuento, Sol, que en la clase del 9 de mayo vamos a estar muy enfocadas en este tema, sobre todo para ver las vías, el modo de prevención y abordaje de la violencia laboral, particularmente en la CIOT, así que será un tema que nos va a convocar nuevamente y lo vamos a ver en profundidad en una clase. Así que bueno, antes del cierre y de que tengan que salir corriendo todos, agradecer nuevamente a María Terraño, a Mariela Solana de la UNAG, por supuesto, a todo el equipazo de la UNAG, ATE y AIMEG, y le paso la palabra a Clarisa Gamberra, la secretaria de Género y Diversidad de ATE, que siempre hacemos o la inauguración o el cierre, en este caso dando el cierre final a esta primera clase del 2025. Clary. Hola compañeras, hola Flora, hola María. Escuché la segunda hora de la clase porque estuve ocupada en la primera hora, así que pido disculpas. Hay 30 personas menos ya de las que se conectaron durante toda la clase, porque ahí decía bien Sol, la compañera de CONICET, entramos en la franja del cuidado y salimos corriendo. No quería dejar de estar, primero porque damos inicio a esta segunda parte del año, que para nosotras es muy importante. Volver a mencionar, y parece reiterativo, pero nos vuelve a suceder, que estamos en una semana muy compleja y que estamos ante la situación de qué podemos sostener en medio de los gases, la represión, un compañero reportero gráfico que se juega la vida, y que tomamos la definición de sostener igual, porque mientras que damos esas batallas que son gremiales, que son en la calle, nos estamos formando, que estamos en un proceso complejo. En una de las preguntas que surgió, creo que Anita de Congreso decía, no sé si estamos adentro o afuera de la ONU, de acá, de allá. Es un momento de mucha confusión. Ustedes todas seguramente vieron el video de Casa de Gobierno, el video oficial de la cuenta de la Casa de Gobierno para inaugurar el 8 de marzo. Es un video que trabaja en confundirnos, y las estadísticas muestran que esta confusión y esta violencia tiene impacto. Caen las denuncias, no cae la violencia. Sigue habiendo muchísima violencia por motivos de género. Hay menos gente que cree que denunciar pueda ser algo que sirva. Hay menos gente que llama a las líneas para ser acompañadas porque cree que el Estado ya fue arrasado. Entonces, es muy importante que sepamos que el 190 existe, que las leyes vinculadas a violencia existen, que las líneas de atención existen, que tenemos que no dejar que se evaporen o se confundan las personas en relación a esos derechos, y que hay que defenderlos. Es muy complejo hablar y pensar en la violencia laboral en contextos de tanta violencia. La violencia no está escindida del contexto en el que estamos, compañeras. Los despidos son masivos, la persecución adentro de los sectores de trabajo es muchísima. Muchas compañeras han definido no pedir licencias por violencia de género porque creen que eso en este momento es exponerse. Entonces hay que volver a construir algo de lo colectivo que nos permita que estos procesos no retrocedan, o por lo menos establecer la resistencia, que no retrocedan más que lo que hasta ahora está pasando. Así que me parece que es importante seguir sosteniendo estos espacios. Decir que apelamos a lo colectivo y a la prevención, que nos vamos a agarrar muy fuerte de esta parte del 190, que los padecimientos, las enfermedades y la violencia tienen que ver con cómo trabajamos, y en este contexto de superexplotación trabajamos mal. Entonces, que no podemos nunca suponer que es un problema individual y que se va a agotar en una denuncia, que todo lo que hacemos de manera colectiva, gremial y antes, esa es la parte que más queremos nosotras trabajar desde el sindicato, sin desconocer que lo otro es necesario, pero hay una parte de construir colectivamente para construir esta idea que trae María, que trae el convenio y que aprendimos mucho con ella en ATE, de que hay conductas que son inaceptables. Hay que poder generar condiciones y un consenso mucho más colectivo, porque si no es muy difícil, es bastante contracorriente en muchos sectores o en muchas ocasiones.
plantearles que todas seguramente, bueno, muchas estuvimos ahí juntas, muchas estuvieron en sus provincias, los miércoles de jubilados van a volver a repetirse el próximo miércoles, porque es una definición de nuestra organización, que aparte de las escenas de violencia horrorosa que vimos ayer y de un pueblo que resiste, hubo muchas escenas de cuidado, compañeras. Muchas de las compañeras que estamos acá las estoy viendo, estuvimos el miércoles, hicimos cordones, ayudamos a las compañeras con bastón a salir, les pusimos los shawls que tenían a las compañeras jubiladas porque no podían respirar, y que esas escenas de cuidado, que se ven poco, son parte también de esta etapa de la resistencia, y que yo quería ponerlas en valor, porque en general no salen fotografiadas. En general la escena se construyó ayer hipermasculinizada en la respuesta. Y hay algo de violencia que vuelve frente a la violencia que trae el gobierno, pero la violencia pero también están esas otras escenas, que yo las vi un montón, las escenas del cuidado, y quería traerlo acá porque ese abrazo y ese cuidado es un poco poner la vida en el centro, que es lo que estamos contraponiendo a esta ofensiva de ultraderecha, fascistoide, cada una verá cómo lo terminamos de caracterizar, pero el cuidado y la vida en el centro, y conductas que son inaceptables, me parece que es colectivo, me gustaba subrayarlo y quería compartirlo. Así que muchas gracias otra vez a todas por el esfuerzo de encontrarnos en estos espacios también, no solo en la calle, para pensar. Gracias, María, por estar desde siempre abriéndonos estrategias para poder pensar las violencias desde esta ATE, que fue muy difícil en muchos momentos poder abrir, que había una violencia laboral que era específica, que el sindicato también era parte de una sociedad patriarcal y violenta, y fuimos creciendo juntas y de tu mano un montón. Así que muchas gracias, Flora, un abrazo siempre por este espacio hiperpotente que estamos construyendo juntas. Un abrazo enorme para todas, compás. Gracias, Clary, estamos todas emocionadas, la verdad. Estábamos muy conmovidas en la previa con Fer, veníamos charlando con las tutoras, Alberta, Silvia, y bueno, estamos muy conmovidas y también, bueno, muy emocionadas por haber retomado las clases, porque sabemos que este espacio es muy valioso y muy importante. Así que les abrazamos muchísimo, un cariño enorme para todas las que están en diferentes escenarios muy complejos a lo largo del país, pero bueno, este espacio está como tantos otros que se van creando y que se sostienen, así que bueno, nos vemos el 28, ¿no es cierto, Fer? 28, estén atentas, muchas comunicaciones puede que se vayan a spam porque es la primera vez que las reciben, revisen la casilla de spam y todos los materiales que solicitaron en el chat, ya todas tomamos notas y la vi a Fabi, a Claudia, a Jorgelina metiendo mano para apuntar las que faltan, Melissa, Aileen, somos un montonazo. Así que las tutoras estaremos trabajando un montón para que no se pierdan ninguna clase ni ningún material que ustedes después quieren llevar a sus espacios o quieren tener en esa caja de herramientas. Así que bueno, gracias, Clary, por estas palabras de cierre y queda la clase grabada, ¿no es cierto? Dejo ahí a los mandos a Silvia y al equipo de ATE.